Mi jefe me despidió y me dijo que apagara mi estación de trabajo, así que lo hice. Le costó a su cliente más grande. Supe que algo andaba mal en el momento en que vi su sombra cruzar el cristal esmerilado de la pared de mi cubículo. Apenas eran las 11:00 am y mi gerente Tom tenía esa caminata apresurada y cortante que solo usaba cuando estaba a punto de demostrar su autoridad. No se molestó con los buenos días o charlas triviales. En cambio, se detuvo en el borde de mi escritorio y dijo, frío y seco, apaga tu estación de trabajo y vete. Sin explicación, sin contexto, solo una orden. Ahora, en una oficina normal, eso podría significar toma tu bolso, almuerza temprano. Tal vez tengamos un simulacro de incendio improvisado, pero esta no era una oficina normal, y Tom no era el tipo que hace favores. Mi escritorio no era solo un escritorio. Era la única terminal directamente conectada al feed en vivo de nuestro cliente más grande, una conexión de alta seguridad que transmitía datos de productos en tiempo real, monitoreaba inventario y coordinaba la distribución para un lanzamiento que había estado en desarrollo durante meses. No dije nada de inmediato, solo lo miré. Su mandíbula estaba tensa, como si me desafiara a contradecirlo. ¿Me escuchaste?, agregó, cruzando los brazos. ¿Quieres que cierre sesión en el software de monitoreo o que realmente apague el sistema? Pregunté deliberadamente lento. Puso los ojos en blanco. No juegues. Apagado completo. Ahora, podría haberle preguntado por qué. Podría haberle recordado que el COO había estado consultando diariamente sobre este proyecto. Pero años de trabajar bajo Tom me habían enseñado que razonar con él era como tratar de enseñarle a nadar a un ladrillo. Así que solo asentí, me volví hacia mi pantalla y comencé la secuencia de apagado. La consola segura parpadeó a través de sus advertencias, desconectando transmisión en vivo, terminando procesos, cortando feed de datos. Cada aviso de confirmación se sentía más pesado que el anterior. Tomó menos de 60 segundos desconectar meses de configuración cuidadosa. La pantalla se volvió negra. El ventilador de la terminal se detuvo hasta el silencio. Estaba hecho. Registré la acción en la auditoría del sistema. Feed del cliente terminado por instrucción del gerente. Sin adornos, sin comentarios. Solo un hecho que permanecería allí para siempre. Deja tu credencial en el escritorio, dijo Tom. Me la quité del cordón y la dejé. ¿Voy a regresar?, pregunté. Sonrió con suficiencia. Ya veremos. Tómate el resto del día. Yo me encargo de las cosas desde aquí. No esperó a que empacara mi bolso. Solo se dio vuelta y se dirigió hacia el elevador. Lo vi irse, mi mente ya reflexionando sobre la decisión que acababa de tomar. Tom nunca había tolerado que yo fuera la única persona de confianza con la terminal del feed en vivo. Había construido el sistema desde cero cuando el cliente firmó con nosotros. Una conexión segura que nadie más en el departamento sabía cómo mantener. Documenté todo, por supuesto, pero el COO había insistido en que el feed en vivo permaneciera bajo mi control por razones de seguridad. Tom lo llamaba territorial. Yo lo llamaba mantener un contrato de 2 millones sin colapsar. Él no entendía las consecuencias. O tal vez no le importaba. Me tomé mi tiempo recogiendo mis cosas. Mi teléfono vibró con un par de notificaciones de Slack. Charla casual sobre planes de almuerzo. Por costumbre, revisé el estado del feed en mi dispositivo personal, aunque ya sabía lo que vería. Desconectado, completamente apagado. Tom no notaría la diferencia inmediatamente. Se iría a almorzar. Probablemente se jactaría con alguien sobre finalmente tomar control del feed. Pero sabía exactamente lo que pasaría después. El cliente tenía un lanzamiento importante de producto en 2 horas. Su campaña de marketing estaba sincronizada con el feed en vivo. Sus distribuidores esperando las señales de luz verde que solo el sistema podía enviar. Cada minuto desconectado era un minuto más cerca del caos. Pasé por el escritorio de recepción, manteniendo mi paso constante. ¿Sales temprano?, preguntó la recepcionista. Algo así, dije con una pequeña sonrisa. Las puertas del elevador se cerraron detrás de mí, y por un breve momento consideré irme a casa y dejar que las fichas cayeran donde pudieran, pero la verdad era que quería verlo. Quería estar allí cuando la decisión de Tom detonara en tiempo real. Así que en lugar de dirigirme a la calle, bajé un piso al pequeño café que daba al vestíbulo. Pedí un café. Me senté junto a la ventana con una vista perfecta de la entrada de nuestra oficina. 25 minutos después, Tom regresó del almuerzo. Su corbata estaba floja, su teléfono en una mano, café en la otra. Se veía relajado, como un hombre que pensaba que acababa de hacer un gran movimiento de poder. No los vio al principio. La representante del cliente en su traje azul marino a medida. El COO parado a su lado, ambos rostros tensos de urgencia. Lo estaban esperando, justo enfrente del escritorio de recepción. No podía escuchar sus palabras desde el café, pero no necesitaba hacerlo. Vi al COO inclinarse, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Su lanzamiento de producto es en 2 horas. ¿Por qué está el sistema desconectado? Tom se congeló a medio paso. El café en su mano se tambaleó, y yo solo me quedé allí, bebiendo el mío, sabiendo que esto era solo la primera grieta en lo que estaba a punto de ser un colapso muy público. Desde mi lugar en el café, observé la expresión de Tom cambiar. Comenzó con confusión, su cabeza inclinándose ligeramente, cejas fruncidas. Luego el primer destello de comprensión.
El COO no solo se había detenido para una charla amistosa. La representante del cliente se inclinó, sus gestos afilados, cortantes. Su teléfono estaba en su mano, la pantalla orientada hacia él como evidencia en una sala de juicios. Casi podía imaginar el titular corriendo por su mente. Sistema crítico desconectado. Lanzamiento en peligro. La boca de Tom se movió, formando palabras que no podía escuchar. Sostuvo sus manos en esa forma medio abierta que usaba cuando quería parecer cooperativo, pero realmente solo estaba ganando tiempo. La respuesta del COO fue corta, su postura rígida, barbilla hacia abajo, ojos fijos en el rostro de Tom como si estuviera leyendo una confesión. Luego se dirigió hacia los elevadores. Tom vaciló. Luego lo siguió, aún tratando de hablar, la representante del cliente siguiéndolos. No tenía que adivinar a dónde iban. La sala de servidores estaba en el mismo piso que mi antiguo escritorio. Revolví mi café lentamente, dejando que el vapor se curvara en el aire. No era regodeo. Aún no. Solo observar una situación desarrollarse exactamente como sabía que lo haría. Para cuando regresé arriba, la energía en la oficina había cambiado. Puedes sentirlo cuando algo está mal. Las conversaciones bajan a un murmullo. La gente mira hacia puertas cerradas. El aire se siente más delgado de alguna manera. Dos de los analistas junior estaban agrupados cerca de la impresora, hablando en voz baja. Una de ellas me vio y se enderezó. «Oye, pensé que te habías ido», dijo. «Fui por un café», respondí, manteniendo mi tono equilibrado. «¿Qué está pasando?» Se intercambiaron una mirada. «El feed está caído», susurró la otra. «El cliente está aquí. Tom está en la sala de servidores con el COO y no se ven contentos». Di un pequeño asentimiento comprensivo. El tipo que das cuando finges estar sorprendido. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude ver a Tom caminando, manos en las caderas. El COO estaba junto a la mesa, teléfono en el oído, su mano libre golpeando contra su pierna en un ritmo constante e impaciente. La representante del cliente se sentaba rígidamente, brazos cruzados, mirada fija en Tom como si tratara de hacerle un agujero. Sería fácil pensar que quería esto, verlo luchar, ver su suficiencia desmoronarse en tiempo real. Pero era más complicado que eso. Durante meses, le había estado advirtiendo que el feed en vivo era frágil en el periodo previo al lanzamiento. No porque el sistema fuera inestable, no lo era, sino porque dependía de protocolos de seguridad específicos. La terminal estaba configurada con claves de encriptación que no podían simplemente copiarse y pegarse en otro lugar, desconectado incorrectamente, y los servidores del cliente rechazarían cualquier intento de reconexión. Le había enviado la documentación 2 veces. Él hojearía la primera página y la arrojaría a un lado. «Estas cosas son demasiado complicadas», había dicho una vez, riendo. «Ustedes, los técnicos, aman hacer que suene más difícil de lo que es». Excepto que no era demasiado complicado. Era exactamente tan complicado como necesitaba ser para mantener un contrato de 2 millones a salvo de manos descuidadas. La puerta de la sala de conferencias se abrió y el COO salió. Su expresión indescifrable. Caminó directamente pasando mi escritorio sin una mirada, dirigiéndose hacia la oficina del CEO. Eso era malo, realmente malo. Tom salió unos segundos después. Su rostro estaba enrojecido, el color ligeramente ladeado, como si hubiera estado discutiendo y perdiendo. Me vio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Terminando mi café», dije, señalando la taza de papel en mi escritorio. «Te dijeron que te fueras. Y me dijeron que apagara la terminal», dije, mi voz neutral. «Hice exactamente lo que pediste». Su mandíbula se tensó. «Podrías haberme advertido». Lo miré, manteniendo mi tono nivelado. «Tom, confirmé la orden 2 veces. No querías explicaciones, ¿recuerdas?». No respondió, solo se dio vuelta y se dirigió de vuelta hacia su oficina. Para media tarde, los susurros se habían extendido. La gente estaba revisando sus teléfonos, probablemente leyendo correos electrónicos de clientes o mensajes internos sobre el retraso del lanzamiento. Los analistas junior estaban revisando respaldos más antiguos, tratando de encontrar una solución alternativa, pero sabía que no funcionaría. El sistema no estaba diseñado para ser parcheado en una emergencia. Ese era el punto. Lo habíamos construido con seguridad estricta en mente. Cualquier desviación y se apagaba en lugar de arriesgar corrupción de datos o filtraciones. Y aquí está la cosa sobre los lanzamientos de alto perfil. Son como líneas de dominó. Una pieza cae y todo lo demás sigue. Las campañas de marketing se detienen, la distribución se congela, los contratos comienzan a sangrar cláusulas de penalización. Mantuve la cabeza baja, respondiendo a algunos correos electrónicos no relacionados, actuando como si no estuviera escuchando cuando fragmentos del desastre que se desarrollaba se filtraban por las paredes del cubículo. Alrededor de las 4 p.m.,
Vi a la representante del cliente irse. No le estrechó la mano a Tom, ni siquiera lo miró. El CO la acompañó al vestíbulo, su postura rígida. Tom se quedó en su oficina, persianas cerradas. Me senté allí, dejando que el peso del día se asentara. No había ingeniado nada de esto. No había hecho una jugada o saboteado nada. Simplemente había seguido una orden al pie de la letra, y ahora las consecuencias se estaban acumulando en una pila ordenada e inevitable en el escritorio de Tom. La cosa sobre momentos como este es que revelan algo importante, no solo sobre las personas involucradas, sino sobre el ambiente en el que estás. Un buen líder asume la responsabilidad. Uno malo busca a alguien a quien culpar. Y tenía la sensación de que mañana Tom trataría de hacer que esto fuera mi culpa, lo que significaba que necesitaría estar preparada. No esperaba dormir mucho esa noche y no lo hice. Y mi mente siguió reproduciendo el momento en el café, el rostro del CO tensándose mientras hablaba, la mano del café de Tom tambaleándose, y luego avanzando rápidamente a lo que sabía que venía después. Los desastres corporativos no se mantienen en silencio por mucho tiempo. Para la mañana, los correos electrónicos estarían volando, se harían llamadas, y en algún lugar del camino, Tom se daría cuenta de que la forma más fácil de salvarse era señalarme con el dedo. Cuando entré a la oficina al día siguiente, el cambio en la atmósfera era imposible de pasar por alto. La gente no hacía contacto visual. La conversación se detenía cuando me acercaba. En mi escritorio, una sola hoja de papel impresa esperaba. Reunión a las 9:00 am. Sala de conferencias B. Asistentes: Tom H., Ana M., RH, COO. Sin línea de asunto, sin explicación, lo que me lo decía todo. A las 8:59 entré a la sala de conferencias. RH ya estaba allí, su cuaderno abierto, bolígrafo listo. El COO se sentó en el extremo de la mesa, teléfono boca abajo frente a él, expresión como granito. Tom estaba recostado en su silla, un brazo casualmente sobre el respaldo, el otro sosteniendo un bolígrafo que seguía golpeando contra la mesa, tratando de parecer relajado. Ana, dijo, dándome una sonrisa que no tocó sus ojos. Repasemos lo que pasó ayer. Me senté, colocando mi cuaderno en la mesa, por supuesto. Tom se inclinó hacia adelante. El feed en vivo se cayó justo antes de un lanzamiento importante del cliente. Esto causó interrupción significativa y daño reputacional. Ahora, según entiendo, fuiste la última persona en operar la terminal antes de que se desconectara. La mirada del COO se mantuvo en mí, indescifrable. El bolígrafo de RH se cernía sobre la página. Eso es correcto, dije equilibradamente. Lo apagué por instrucción directa de Tom aproximadamente a las 11:04 am. Ayer, la acción fue registrada en la auditoría del sistema. Tom se movió en su silla. Podrías haberme dicho que estaba conectado al feed del cliente. En cambio, simplemente lo hiciste. Lo miré a los ojos. Tom, confirmé la orden 2 veces. La segunda vez pregunté si querías que terminara la conexión. Dijiste que sí. No pediste una explicación y me has dicho en el pasado que evite complicar demasiado las cosas. La cabeza del COO se inclinó ligeramente. ¿Sabías que el apagado cortaría el feed de lanzamiento del cliente? Sí, dije. Y también sabía que no podía reconectarse sin reautenticación, lo que requiere aprobación de cumplimiento. Por eso pregunté por confirmación 2 veces. Tom se rió ligeramente, negando con la cabeza. Está enmarcándolo como si yo acabara de autorizar hundir el lanzamiento. Eso no es lo que pasó. No aparté la mirada. El registro de auditoría contiene el texto exacto. Feed del cliente terminado por instrucción del gerente, con marca de tiempo, inmutable. El COO se volvió hacia Tom. ¿Es eso exacto? Tom vaciló. Puede ser como aparece, pero no sabía lo que estaba autorizando. Y sin embargo lo autorizaste, dijo el CO. Su tono aún plano. RH garabateó algo sin levantar la vista. La reunión se extendió por 30 minutos más, dando vueltas al mismo desagüe. Tom insistiendo que no le dijeron. Yo repitiendo que confirmé 2 veces. El CO haciendo variaciones de la misma pregunta. ¿Por qué diste la orden en absoluto? Cuando salimos, Tom me rozó en el pasillo. ¿Estás disfrutando esto? ¿Verdad? Murmuró en voz baja. Me detuve. ¿Disfrutar viendo a la compañía perder un contrato de 2 millones? No, Tom, pero sí estoy disfrutando finalmente tener algo por escrito. Se congeló por solo un segundo antes de continuar por el pasillo. Para el almuerzo, la noticia se había extendido aún más. Podía sentir ojos en mí en la sala de descanso, escuchar el zumbido bajo de especulación en los corredores. A la gente le encantan los escándalos, especialmente cuando son internos. Mantuve la cabeza baja y trabajé. Todavía había otros clientes que manejar, otros proyectos que ejecutar. La puerta de la oficina del COO se mantuvo cerrada la mayor parte de la tarde, y las persianas de Tom estaban cerradas otra vez. Alrededor de las 3 p.m., un correo electrónico de RH llegó a mi bandeja de entrada. Por favor, prepara cualquier documentación, correspondencia o notas relevantes a los eventos de ayer. Reenvía directamente a mí antes de
de las 10:00 am mañana. Ese fue el momento en que supe que la situación de Tom era peor de lo que se daba cuenta. RH no pone cosas así por escrito, a menos que estén construyendo un caso, y yo tenía mucho que darles. De vuelta en mi escritorio, abrí una carpeta en mi unidad personal. Cada correo electrónico donde Tom desestimó mis preocupaciones, cada nota de reunión donde había desechado protocolos de seguridad, capturas de pantalla de mensajes de Slack, donde se había jactado de agilizar cortando esquinas, todo con marca de tiempo, todo archivado. No necesitaba manipular nada. La verdad era suficiente. Para cuando cerré por el día, tenía un archivo ordenado y organizado listo para enviar, un registro factual y clínico de cómo habíamos llegado aquí. Tom pensaba que ayer había sido la crisis. Aún no se había dado cuenta. Era solo la primera grieta. Desperté antes de mi alarma. La luz gris de una mañana nublada cortando una línea delgada a través de la pared de mi dormitorio. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de noche, pero no necesitaba revisarlo para saber lo que estaría esperando. Correos electrónicos, notificaciones, retenciones de calendario que parecían inocuas a primera vista y se sentían como citaciones cuando las abrías. Llegué a la oficina 10 minutos temprano. El vestíbulo del edificio olía débilmente a lejía y café demasiado fuerte. Arriba, el piso estaba demasiado silencioso. Ese particular silencio de no hacer ruido alrededor de un animal herido. A las 8:07 am, el KOO envió una invitación de calendario. 9:30, emergencia, estado del cliente y próximos pasos. Asistentes, CEO, RH, legal, líder de TI, Ana, Tom, legal. Eso me dijo la temperatura. A las 8:22, RH respondió a mi envío de documentos con un correo electrónico de una línea. Recibido, gracias por la minuciosidad, sin emojis, sin adjetivos suavizantes, solo reconocimiento. Clínico como una mano enguantada colocando un archivo en una mesa de acero. Hice té que no quería y miré el vapor hasta que desapareció. Mi protector de pantalla me reflejó de vuelta. Blusa nítida, cabello ordenado, ojos firmes. ¿No habrías sabido que mi corazón estaba haciendo ese rol de batería controlado que hace antes de simulacros de incendio y presentaciones? A las 9:27 entré a la gran sala de conferencias. Las persianas estaban medio abiertas, la luz del invierno aplanando todo al mismo color papel. El COO estaba en la cabecera de la mesa con un impreso en su mano. El COO se sentó a su derecha, mandíbula firme. RH había alineado 3 bolígrafos junto a su bloc legal como bisturíes. Nuestro líder de TI, Marcus, ya estaba conectado al proyector. Tom tomó el asiento del extremo como si pudiera poner distancia entre él y la pantalla. El CEO no se molestó con saludos. El consejo del cliente nos notificó formalmente a las 8:51 que están invocando la cláusula de penalización por interrupción del lanzamiento, dijo. También se reservan el derecho de terminar por causa. Miró alrededor de la mesa. 2 millones en ingresos anuales en riesgo más penalizaciones. Una quietud se movió por la habitación. No shock, reconocimiento. El COO asintió a Marcus. Muestra la secuencia. Marcus trajo el rastro de auditoría. Se desplazó por entradas rutinarias, marcas de tiempo marcando como clics de metrónomo. Luego la línea se quedó allí en fuente de 14 puntos. Simple como un cuchillo de cocina. 11:04:17. Feed en vivo del cliente terminado por instrucción del gerente. El CEO no alzó la voz. No tenía que hacerlo. Explica por qué se dio esa instrucción. Todos los ojos se deslizaron hacia Tom. Se aclaró la garganta y probó una sonrisa razonable. Estábamos consolidando el control de sistemas clave. La terminal era propiedad de un empleado. Eso no es escalable. Era la única terminal autenticada al feed en vivo del cliente, dijo el CEO plano. La ventana de reautenticación se mide en días, no horas, por diseño. Removerla dentro de la semana de lanzamiento no es consolidación, es negligencia. La barbilla de Tom se levantó una fracción. No fui informado de que apagar la máquina cortaría el feed en vivo. Si me hubieran advertido, yo mantuve mi voz equilibrada. Ayer a las 11:02 pregunté si querías un apagado completo o solo un cierre de sesión. Dijiste apagado completo ahora. Pregunté otra vez si querías que terminara la conexión en vivo. Dijiste no juegues. Marcus hizo clic en la referencia cruzada. Mi registro de terminal, marcas de tiempo de Slack, entrada de calendario de Tom etiquetada limpieza ops. Los tiempos se anidaron como piezas de rompecabezas. Sin drama, solo alineación. Legal habló por primera vez, anteojos bajos en su nariz. Señora M, ¿tomaste alguna decisión discrecional más allá de la instrucción? No, dije. Ejecuté el comando que me dieron y lo documenté. ¿Retuviste información que habría prevenido la instrucción? Pedí confirmación 2 veces, dije. El señor H me ha dirigido repetidamente a no complicar demasiado las explicaciones. Mantuve mi lenguaje simple. También le envié el resumen del protocolo de seguridad la semana pasada. Deslicé una copia impresa hacia adelante. Esta. RH la tomó sin levantar la vista. El COO no se movió, solo observó a Tom. Tom se inclinó hacia la mesa, palmas arriba, voz más cálida ahora, como si fuéramos viejos amigos que habían tenido un pequeño malentendido. Mira, el problema central es falla de punto único. Podemos arreglar eso distribuyendo acceso. Después del hecho, dijo el COO, ayer
Removiste el único punto autenticado durante una ventana crítica. El CEO puso su impreso. No estamos debatiendo arquitectura, estamos lidiando con consecuencias. Tenemos un cliente amenazando terminación, penalizaciones acumulándose y un sistema que no puede reconectarse sin un ciclo de cumplimiento. Se volvió hacia mí. ¿Cuánto tiempo para restaurar si priorizamos? No respondí de inmediato. Imaginé los pasos, las firmas, el 2 pasos con el oficial de seguridad del cliente, los paquetes de prueba, el hash de validación. Si el cliente coopera inmediatamente, mejor caso 48 horas, realísticamente 72. Hay aprobaciones externas que no controlamos. La mandíbula del CEO se tensó en cálculo silencioso. Tom trató de meterse de vuelta. Ana puede acelerarlo. Lo ha hecho antes. Ella, encontré los ojos del CEO. Puedo coordinar y ejecutar, pero requiere el proceso que acordamos con el cliente, sin atajos, sin puertas traseras. La habitación contuvo la respiración por un momento. Eso no era una amenaza, era la verdad. El proceso existe para proteger a la gente de exactamente esto. El CEO asintió una vez. Entendido, se volvió hacia RH. Abordaremos la responsabilidad por separado. Ahora mismo, necesitamos limitar el daño. RH escribió una línea ordenada. Parecía un veredicto incluso antes de ser ganado. La reunión se dividió en tareas. Marcus prepararía el ambiente de preparación. Legal haría triaje del lenguaje de penalización. El COO llamaría al COO del cliente y lo mantendría en línea hasta que nuestro primer apretón de manos pasara. Tom permaneció sentado, mirando la mesa como si pudiera ofrecerle una nueva versión de los eventos si solo miraba lo suficientemente fuerte. Cuando la habitación se vació, me siguió al pasillo. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de nosotros. La alfombra tragó nuestros pasos. «Ayúdame aquí», dijo suavemente. «Sabes que no quise hundir el lanzamiento. Di que te malinterpretó. Di cualquier cosa que quite el filo». Mantuve mi voz calmada. «Tom, yo no soy tu filo». Dejé que eso se asentara. «Lo que soy es la persona que te dijo durante 3 meses que estos controles no eran opcionales. Lo llamaste territorial, lo llamaste acaparamiento». Tragó, color alto en su cara. «Tu tono no te ayuda. ¿Sabes que mi tono no apagó el feed?» Se inclinó más cerca, voz bajando. «Si me cuelgas para que me sequen, te verás vengativa. Te ganarás una reputación aquí». Parpadeé una vez. «Tengo una reputación aquí. Hago mi trabajo. Documento. Y me aseguro de que la gente cobre y los sistemas se mantengan arriba. No voy a cambiar eso hoy». Me miró un segundo más. Luego dio una sonrisa tensa y ensayada que nunca llegó a sus ojos. «Cuidado», dijo y se alejó. «Cuidado». La palabra resonó como una moneda arrojada golpeando azulejo. A las 11:15, el COO me pidió que me uniera a una llamada en su oficina con el equipo del cliente. Su oficial de seguridad sonaba cansado pero profesional. Repasamos el plan de recuperación línea por línea. Podía escuchar teclados en el fondo de su lado, el clic amortiguado de una puerta, una voz baja preguntando por un ETA. «Priorizaremos las aprobaciones», dijo su oficial, «pero estamos documentando la causa raíz. Envía tu auditoría interna y la cadena de instrucciones». El CEO me miró. Asentí. «Tendrás todo dentro de la hora», dijo. Terminamos la llamada con líneas de tiempo que a nadie le gustaban, pero todos podían vivir. El CO exhaló una vez largo. «Gracias», me dijo. No cálido, no frío, solo real. De vuelta en mi escritorio, empaqué los registros, las confirmaciones de Slack, el resumen de seguridad que había enviado la semana pasada, el calendario de control de cambios, hechos alineados en una fila, cada uno pequeño, juntos, una pared. A las 12:42, la asistente del CEO puso un bloque de 30 minutos en mi calendario. 3 p.m. seguimiento y responsabilidad. Tom estaba en la invitación. RH también. Guardé mi trabajo y miré a través de la oficina. Los teléfonos sonaban, las impresoras zumbaban. Una risa surgió y murió rápidamente. Desde la oficina de Tom, las persianas estaban abiertas otra vez. Estaba en el teléfono, gesticulando con un bolígrafo, su sonrisa visible incluso a través del cristal. Giro en progreso. Pensé en el mensaje enterrado bajo el desorden. Los sistemas no fallan porque alguien siguió un proceso. Fallan cuando alguien con prisa decide que las reglas son opcionales. El liderazgo no se trata de conocer cada línea de código o cada cláusula en un contrato. Se trata de saber cuándo escuchar y cuándo hacer la segunda pregunta antes de dar la primera orden. Envié el paquete de auditoría a legal con copia a RH y al CO. Luego me levanté para rellenar mi té. La tetera silbó suavemente. El vapor se elevó y se desvaneció. En el cristal de la sala de descanso, mi reflejo parecía como si hubiera dormido. A las 2:59, estaba fuera de la puerta de la sala de conferencias. Podía escuchar voces, bajas, contenidas, la forma en que la gente habla cuando está acomodando muebles pesados y no quiere rayar el piso. Abrí la puerta. Tom ya estaba sentado, espalda muy recta,
manos dobladas sobre la mesa como un estudiante, esperando que la postura pudiera contar como crédito extra. RH tenía 2 carpetas esta vez. El CEO levantó la vista. Vamos a establecer el récord, dijo. Y por primera vez desde ayer, sentí el suelo firme bajo mis pies. No porque el resultado fuera fácil, sino porque la verdad era finalmente la única versión que quedaba en la habitación. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí, y por un segundo todo lo que pude escuchar fue el zumbido del sistema de ventilación, constante, indiferente, el sonido que hacen los edificios cuando no les importa quién mantiene sus luces encendidas. El CEO asintió hacia la silla frente a él. Ana, su voz era nivelada. Gracias por acompañarnos. RH deslizó una de las 2 carpetas hacia el centro de la mesa, la pestaña marcada con un pequeño pedazo de cinta roja. Tom la miró como si pudiera detonar. Vamos a establecer el récord, dijo el CEO, manos dobladas. Quiero lo simple. Me miró primero. Apagaste la terminal del feed en vivo ayer a las 11:04 am, ¿correcto? Sí, mantuve mi tono neutral. Por instrucción directa de Tom. Confirmé 2 veces. La acción y la confirmación están en los registros que envié a legal a las 12:42 hoy. RH abrió la carpeta a una copia impresa del rastro de auditoría. Mis palabras se quedaron en la página como una respiración contenida. El CEO se volvió hacia Tom. ¿Diste esa instrucción? Tom inhaló, hombros levantándose. Yo di una instrucción para limpiar. Creí que estábamos cerrando sesión. No fui informado de que el diseño del sistema haría que... ¿Diste la instrucción? El CEO repitió. ¿De apagar la estación de trabajo? Los ojos de Tom se movieron hacia RH luego de vuelta. Sí, un momento. Nadie se movió. El edificio zumbó. Terminaremos sus entrevistas, dijo el CEO, pero basándose en la cadena de documentación, el impacto externo y la postura actual del cliente, lo estamos poniendo en licencia administrativa pagada efectiva inmediatamente pendiente del resultado. Tom parpadeó 2 veces, lento, como un reinicio que no tomaría. ¿Licencia? Necesitamos continuidad. Debería ser parte de la remediación. La remediación está procediendo, dijo el CEO, voz lo suficientemente calmada para cortar. No serás parte de ella. RH cerró la carpeta. Tu acceso a la red será suspendido a las 3:30. Por favor, mantente disponible para más preguntas. Seguridad te acompañará para recoger artículos personales. La boca de Tom se abrió, luego se cerró. Dio una pequeña sonrisa ensayada que parecía agrietada en los bordes. Esto es político, dijo, no a nadie en particular. Me están convirtiendo en los titulares para que el cliente tenga un villano. El CEO no se inmutó. Estamos reconociendo una decisión y conteniendo un problema. Me miró. ¿El plan de recuperación? Abrí mi cuaderno. Los pasos ya estaban en líneas ordenadas, cada uno con una casilla de verificación, cada uno con un nombre. El apretón de manos de preparación pasó a las 2:26. Recibiremos el token ROF del cliente a las 4:15 si su oficial de seguridad cumple su ventana. Nuestro hash de validación está listo de nuestro lado. Si todo va limpio, podemos pasar a reconexión controlada a las 5:30, monitoreando durante 2 horas antes de ampliar el alcance. ¿Mejor caso entonces?, preguntó el CO. Obtendremos pings de estado verdes para un subconjunto hoy, rendimiento completo mañana después de la segunda aprobación. Marketing necesitará reprogramar el empuje público. Ops puede reanudar silenciosamente esta noche. Nadie aplaudió. La vida real no hace señales musicales triunfantes, solo asigna tareas. Haz lo que necesites, dijo el CEO. Luego a RH. Coordina con seguridad. La silla de Tom chirrió cuando se levantó. No me miró cuando se fue. Miró más allá de mí como si el aire fuera más amable que una cara. La puerta se cerró. El silencio se sintió menos denso. El CO se volvió hacia mí. Liderarás la restauración. También propondrás un modelo de acceso revisado que prevenga tanto falla de operador de punto único como falla de gerente de punto único. Dejó que eso colgara por un momento. Lo financiaremos. Esa última oración fue lo más cercano a una disculpa que iba a obtener del edificio. Asentí. Enviaré el borrador para fin de semana. El CEO recogió sus papeles. Hay un elemento más, dijo, ojos en mí. Estamos ofreciendo un bono de retención por llevar la recuperación y un ajuste de título. Director interino de confiabilidad de sistemas efectivo hoy si lo quieres. Es interino porque no debería ser castigada por un proceso que toma a RH 6 semanas. Observé mi bolígrafo rodar media pulgada y detenerse. Interino, confiable, palabras que se ajustaban como zapatos sólidos. No era ingenua. Los títulos no borran lo que pasó ayer, pero sí cambian quién puede decir que no la próxima vez. Aceptaré, dije. Asintió una vez. Bien. Me dejaron allí con la mesa y el zumbido y la carpeta con la pestaña roja. No la toqué. No necesitaba hacerlo. El edificio ya había decidido lo que diría. A las 3:28 regresé a mi escritorio. Seguridad llegó 2 minutos después. Silenciosos. Profesionales. Se detuvieron en la puerta de Tom. Algunas cabezas se levantaron. Luego bajaron.
La forma en que la gente mira un eclipse solar a través de sus dedos. Abrí la consola segura. El enlace de preparación esperaba, paciente y parpadeando. El token del cliente llegó a las 4:11, 4 minutos temprano. Le envié un mensaje a Marcus. Luego marqué al puente. Las voces se registraron una tras otra, cortantes y profesionales. Ops listo. Seguridad lista. Monitoreo del cliente listo. Sistemas listos. Ejecutamos la secuencia en voz alta como pilotos en una cabina. No porque no la supiéramos, sino porque decirla en voz alta hace que la gente sea cuidadosa. A las 5:34, los primeros indicadores verdes regresaron. A las 5:41, un segundo grupo se encendió. A las 6:02, el oficial de seguridad del cliente dijo: "Estamos viendo flujo estable de nuestro lado". No sonaba exactamente aliviada. Sonaba como alguien que se había deslizado fuera de una corriente de resaca y estaba nadando paralela a la orilla. Mantener en el alcance actual, dije. Ampliaremos a las 7 si los registros se mantienen limpios. El COO quitó el silencio lo suficiente para decir gracias. Luego se quedó callado otra vez, escuchando. Los líderes que saben lo que no saben son fáciles de seguir. A las 7:06 ampliamos. Nada se disparó, nada se hundió. Las luces siguieron apilándose verdes. Y la habitación a mi alrededor, aún medio llena de gente que se había quedado porque entendían que nómina y lanzamientos son sinónimos de renta y orgullo, comenzó a respirar como un cuerpo otra vez. A las 8:12 terminamos la llamada. Sin discurso, sin vuelta de la victoria. Solo una lista de seguimientos y un segundo puente programado para las 7 a.m. Cerré mi laptop y me recosté. Al otro lado del pasillo, alguien exhaló y se rió una vez. El tipo que libera exactamente el aire que necesita y no más. La oficina olía a café rancio y plástico tibio. El carrito del conserje chirrió en el pasillo. De camino a salir, pasé la pared de cristal de la sala de conferencias. La silla que Tom había usado aún estaba ligeramente empujada hacia atrás, como si recordara que trató de hacerse más grande en ella. Seguridad había sido discreto. No hubo desfile. Se iría a casa y llamaría a alguien y diría palabras como contexto y malentendido, y nadie me dijo. Tal vez les creería, tal vez no. Afuera, el aire nocturno tenía ese sabor de hierro que tiene antes de la lluvia. Me paré en la acera un momento. Teléfono en mi bolsillo, ruido de la ciudad plegándose y desplegándose a mi alrededor. Mi reflejo en la ventana parecía una persona que había hecho su trabajo. Ese es el mensaje, pensé. Y no se trataba de venganza. No realmente. Se trataba de la matemática silenciosa de la responsabilidad. A los sistemas no les importa quién es querido. Les importa quién es cuidadoso. La gente cobra o no. Los lanzamientos suceden o no. Puedes manejar por postura o puedes manejar por proceso, pero solo uno de esos sobrevive el contacto con el mundo real. La mañana siguiente, el CO del cliente envió un correo electrónico de 2 líneas. Aprecio la velocidad y claridad. Suspenderemos la terminación mientras revisamos. Continúa con el plan de acceso revisado. Sin elogios, sin absolución, solo oxígeno. Lo reenvié al equipo. Luego abrí un nuevo documento y lo titulé Modelo de acceso y responsabilidad V1. Comencé a escribir los encabezados de sección que había tenido en mi cabeza durante semanas, mucho antes de que ayer tratara de hacer un punto con un martillo. A las 9:03, un nombre desconocido llegó a mi bandeja de entrada, un socio comercial de RH de otra división. Felicidades por el rol interino. Cuando salgas a respirar, me gustaría hablar sobre entrenar tu enfoque a nuestros otros equipos. Sonreí lo suficiente para sentirlo. El edificio zumbó, las luces verdes se mantuvieron, y por primera vez en días, el ritmo en mi pecho coincidió con el parpadeo constante de un sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: proteger a la gente al otro lado de los números,